Recientemente ha salido una orientación desde la Santa Sede de este organismo que quiere acompañar la fe y la vida en coherencia con la fe, que se llama el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Y recientemente sale una orientación donde llama la atención sobre una espiritualidad basada en manifestaciones extraordinarias de Dios, que se propaga mucho en unas manifestaciones extraordinarias de la Virgen. Y si todo eso que no tiene ni el carácter extraordinario ni el carácter espectacular, pareciera que a muchas personas no les interesara, no les sedujera y en el fondo le prestara fuerza a su experiencia, que no la llamaríamos propiamente una experiencia de fe cristiana, una experiencia religiosa. Esos deseos de tener todos una manifestación de Dios potente, portentosa, cósmica, de una serie de personajes carismáticos que tienen capacidad de ver visiones, interpretar sanaciones inmediatas, sanaciones automáticas y cosas así, pues en realidad eso no corresponde a la espiritualidad del Evangelio, no corresponde a eso. Me parece a mí que la celebración de hoy, que la palabra de Dios de hoy, nos ofrece unas pistas muy importantes para que ustedes y yo estemos completamente centrados, alimentando nuestra fe cristiana de donde tiene que estar alimentada. ¿Hay algo más sencillo que la experiencia de la maternidad? Mamás queridas que están presentes, que nos están siguiendo. Para todos nosotros que somos hijos e hijas de una madre, ¿hay algo más bello que esa experiencia de amor con ellas? ¿Hay algo más humano que esa experiencia de un bebé que es engendrado en el seno materno? ¿Hay algo más fascinante cuando hoy, por ejemplo, las parejitas van llevando las ecografías que les hacen mensualmente en los controles prenatales y van descubriendo ese crecimiento tan admirable de un ser humano, que desde el comienzo, desde el momento en que es engendrado, es un ser humano? No es simplemente un montón de células de las cuales se puede prescindir tranquilamente porque parece que fuera un amasijo de cosas. Es un ser humano. Tiene el código genético completico ya, desde el momento en que es engendrado, un ser humano. Y a partir de ahí, en las condiciones normales de respeto de su desarrollo, un ser humano sencillamente no puede salir algo más y algo diferente. ¿Hay algo más bello esa experiencia que hay allí? Y resulta que esa es la primera forma también de la gran manifestación del Señor. Digamos, no la primera, la más definitiva, porque desde el Antiguo Testamento encontramos nosotros la manifestación del Señor en múltiples formas. La manifestación del Señor en la hermosura de la creación. Una creación hermosa que hace pensar en el Creador. La belleza que hace pensar en el autor de la belleza y en la belleza misma. Pero hace pensar también todo el Antiguo Testamento de una cercana intervención del Dios de la primera alianza en la historia de un pueblo. Y ustedes y yo leemos el Antiguo Testamento y ¿qué encontramos ahí? ¿Una espiritualidad de ángeles? Para nada. Encontramos a veces unas escenas espantosas, violentas, durísimas. Encontramos un pueblo duro, un pueblo testarudo. Encontramos un pueblo que se revela al amor del Señor. Encontramos un pueblo que quiere adorar a otros dioses. No, ahí no tenemos espiritualidad de angelitos, de espiritualidad de seres angelicales. Ahí tenemos humanidad pura, con todo lo que la humanidad tiene de hermoso y de ambiguo. Y en la plenitud de los tiempos, nacido de mujer, nacido bajo la ley,
envió Dios a su propio Hijo. Ahí, en la plenitud de los tiempos, la más hermosa manifestación del amor del Señor, sin ninguna espectacularidad, sin ninguno que tiene visiones raras, que adivina el futuro, que le soluciona los problemas a uno rapidito con una imposición de manos, con un aceitico mágico y cosas de esas. Nada de eso. En la pobreza de un portal nace el Hijo de Dios de las entrañas de una mujer. ¿Hay algo más humano que eso? Y esa es la manifestación del amor del Señor. Jesús el Señor se manifiesta de esa manera, y el amor de Dios llega a esta historia humana, no llega a través de seres angélicos, no llega a través de quién sabe qué tipo de transportaciones extrañas, llega como los seres humanos llegamos a este mundo, de las entrañas amorosas de una madre. Y Jesús experimenta un proceso bellísimo de crecimiento. Celebraba esta mañana yo la Eucaristía en Guadalupe con las hermanas y con toda la escuela normal que hay allá. Y en la Eucaristía estaban los chiquitines allí de preescolar, o los chiquiticos de la primaria. Y sencillamente era encantador para nosotros imaginarnos a Jesús así, pequeñito, gateando, caminando, balbuceando, hablando como habla un niño, con el lenguaje cortado, aprendiendo. Esa es la humana manifestación de Dios. Y no busquemos otras extrañas, porque realmente no corresponden a la fe cristiana. Y ahí, en esa humana manifestación de Dios, una mujer, María Nuestra Señora, mujer que hace posible precisamente ese don del amor de Dios, que tiene rostro humano, que tiene corazón humano. Por eso es capaz de meterse de lleno en la trama de la historia humana, porque es humano, porque no es un superhumano. Por eso el amor del Señor en Cristo es capaz de filtrar absolutamente todas las fibras de la existencia humana. Nada se le escapa. Capaz de llegar a todos los recovecos que ustedes y yo tenemos como seres humanos. Allá es posible que el amor de Dios llegue, porque se hizo humano. Y ahí una mujer, María Nuestra Señora, al llegar la plenitud de los tiempos, nacido de mujer, nacido bajo la ley, nos envió a su propio Hijo. Nacido bajo la ley, creciendo bajo un cierto régimen religioso, un cierto régimen social en el cual Jesús nació y creció. Pero un régimen de ley que en un momento determinado se hizo excesivamente asfixiante, por lo cual Jesús durante su predicación fue implacable, durísimo, con la cantidad de mandamientos que habían multiplicado, y una cantidad de mandamientos pensando que cumplirlos todos rigurosamente era satisfacer al Señor y tenerlo tranquilito y ganarse yo no sé qué tipo de bendiciones. Y Jesús es implacable absolutamente. Ustedes entonces ofrecen los holocaustos, pero sin embargo su corazón está lejos de mí. Este es un pueblo que me honra con los labios, pero su corazón está lejano, tomando una expresión de un profeta. Esas confrontaciones de Jesús con los fariseos y los escribas lavan todo impecablemente. Sienten que una cierta pureza externa es el signo de una integridad personal. Hipócritas, habló Jesús alguna vez en un lenguaje duro para decir: ¿de qué les vale todo ese tipo de sacrificios que hacen? ¿De qué les vale ese ritual de purificaciones externas si finalmente su corazón se parece a los sepulcros? Y habló en esos términos: sepulcros blanqueados, por fuera inmaculados, limpios, por dentro podredumbre. Un régimen de ley que se volvió espantosamente opresivo, que volvió una religiosidad ritual. Si yo cumplo ciertas cositas, cumplí, y ahí ya tengo contento a nuestro Señor y ya alcancé la cuota que me correspondía ofrecer. Y Jesús va diciendo: ¿y para qué sirve eso si no tenemos misericordia entre nosotros? ¿Y para qué sirve todo eso si finalmente tú estás idolatrando al dinero, a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César?
Y es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Y para qué toda esa religiosidad externa si finalmente tu corazón es sin misericordia con el hermano, incapaz de ofrecer perdón al hermano, incapaz de llegar hasta donde Jesús llegó, el perdón a los enemigos? ¿De qué sirve todo eso? Nacido bajo la ley, de una mujer, en la plenitud de los tiempos, pero para liberarnos de la ley. Esa ley estaba representada también, miren ustedes la escena tan hermosa del Evangelio de hoy, las bodas de Cana. Ahí nos imaginamos nosotros simplemente pues una celebración, una fiesta, bonita la fiesta, y que encarte, ¿no? ¿Qué problema? Se les acabó el vino. Y entonces el texto nos va pareciendo así como un poquito anecdótico. De nuevo, si hay algo tan humano como es la manifestación de Dios en Jesús, que nace de una mujer, en el encantador nacimiento de un ser humano, en el encantador rostro humano de Dios, también, qué hermosa manifestación del amor de Dios en algo tan hermoso como es el amor humano, un matrimonio donde se sienten todos los sentimientos bellísimos, sentimientos de amor entre una pareja, sentimientos de amistad entre los que acompañan, sentimientos de alegría, proyecto de vida, proyecto matrimonial, proyecto familiar, y ahí presente, con rostro humano, de nuevo el amor de Dios en la entraña de una experiencia tan humana como es la experiencia de un matrimonio. Unas tinajas llenas de agua servían para que los judíos se purificaran. Era un requisito que había antes de las celebraciones. Y algunos pensaban que con esa purificación ritual que hacían, quedaban ya limpios. Exactamente la misma religiosidad. Un matrimonio hermoso, con la hermosura que tiene el amor humano, celebrado en ese régimen antiguo de la ley, que en un momento determinado se podía volver exterior sencillamente. Exterior porque pensábamos que esa pureza externa sencillamente hacía que estuviéramos ya nosotros preparados para el encuentro con el Señor. Cuando se necesita es la integridad del corazón, la integridad de la mente, una mente desde el Evangelio, un corazón con el corazón de Jesús, una palabra desde la palabra de Jesús, no palabras maledicentes, no palabras que destruyen. Se necesitaba algo distinto, y ahí, en esa experiencia de la carencia inesperada de vino, la manifestación de aquel que viene a traer algo nuevo. La vida humana en Jesucristo el Señor se hace absolutamente nueva. Querida comunidad, no esperemos la gran novedad del amor del Señor por las vías extrañas, espectaculares, de apariciones videntes y cosas de esas. Tiene rostro humano, se llama Jesús de Nazaret. Tan humano que efectivamente fue tentado, tan humano que sintió hambre, tan humano que lloró, tan humano que murió. Esa es la expresión más contundente de hasta donde el rostro del amor de Dios se vuelve humano, hasta asumir la muerte. Cualquiera de nosotros puede pensar por un instante en los lutos que le ha tocado vivir o que está viviendo. Cualquiera de nosotros puede pensar en un instante en lo desgarrador que es vivir una experiencia de muerte. Y ahí está la presencia del amor del Señor, porque Jesús llevó su amor hasta allá, hasta llenarla precisamente del amor de Dios. Esa es la manifestación del amor del Señor, no es otra. Y ahí una mujer, también allá en Caná de Galilea, María, abriendo el corazón para que los seres humanos seamos capaces de descubrir la novedad total que representa vivir desde Jesús y acoger a Jesús. Si vuelvo a la primera lectura con la que comencé mi meditación de la carta a los Gálatas que leímos hoy, nacido de mujer, nacido bajo la ley para liberarnos de la ley, e inmediatamente dice San Pablo la gran novedad que nos participa el Señor. Nos vuelve hijas e hijos, y por eso podemos clamar con la fuerza del Espíritu, Abba, Padre, para vivir no como esclavos,
esclavos y esclavas de nadie, esclavos y esclavas de nada. La vocación nuestra es vocación de vida libre. Y ese es el gran proyecto de Jesús, no es otro. Y para ello el don de su Pascua, para ello el don de su Espíritu, la vida nueva que Él nos ofrece, nos llama hijos y nos hace vivir en esa novedad. Eso lo hace posible Jesús el Señor. Supera ese régimen antiguo opresivo de una ley implacable e inmisericordia y simultáneamente inaugura para nosotros un régimen distinto de hijas e hijos y por lo tanto un régimen de fraternidad, donde los seres humanos ojalá algún día nos podamos mirar no como enemigos, donde los seres humanos un día podamos ser capaces de superar todas esas pasiones que nos carcomen internamente, que nos dañan, celos, cobardías, envidias, avaricias, todo ese afán posesivo que los seres humanos tenemos, todo ese afán arribista que a veces podemos tener para tratar de sobresalir sobre los demás, no importa que se pisoteen. Toda esa actitud tan excluyente que tenemos los seres humanos, de ser tan atrevidos de pensar que hay seres humanos de primera categoría y de segunda categoría, que hay unos que son superiores y otros que son inferiores. Si somos hijos e hijas, por lo tanto somos hermanos. Y ese es el proyecto de Jesús. No lo realiza a través de yo no sé qué cosas espectaculares, lo realiza a través de Jesús. Y en Jesús, junto a Él, una mujer, María Nuestra Señora. Y si nos vamos otra vez al Evangelio de hoy, en esas tinajas que representaban los viejos ritos de purificación exterior, un vino nuevo, no cualquiera, el mejor, el más exquisito, el vino nuevo que representa la novedad de la gracia de Jesús, el vino nuevo que hablará ya de otro vino que se convertirá precisamente en imagen de su sangre entregada en una alianza nueva, en la cruz y en la Eucaristía. Allí una pareja, y ahí, sin que ellos lo supieran, presente la fuente del verdadero amor, Cristo el esposo verdadero ahí presente, que hace posible que los seres humanos creamos en Él y por lo tanto construyamos nuestra vida desde su novedad absoluta. Y allí, en esa otra encantadora manifestación del Señor, en el corazón de la experiencia del amor humano conyugal, en ese rito matrimonial y con todo lo que eso implica de celebración festiva, encuentro de amigos, fiesta de la vida, un rito viejo representado en un agua que se convierte en el más exquisito de los vinos, porque de Jesús uno siempre recibe lo mejor. Vino que habla ya de su propia sangre, de una Eucaristía que celebrará Él por primera vez antes de su pasión. Esta es la copa de la nueva alianza en mi sangre, que es capaz de transformar existencias humanas, porque ahí está presente el verdadero esposo y que nos invita por lo tanto a una relación de amor esponsal con Él, esta comunidad cristiana que es su esposa, la Iglesia, y nos invita a una relación de amor fiel con el que es eternamente fiel. Y ahí, nuevamente, una mujer, María Nuestra Señora, diciendo la más hermosa palabra que podía dejarnos María: hagan lo que Él les diga. Lo que en ese momento podría ser pensado simplemente como una orientación puramente práctica, se vuelve para ustedes y para mí una consigna de vida. ¿En qué consiste la fe cristiana? ¿En esperar revelaciones espectaculares? ¿En esperar fenómenos cósmicos raros? ¿En esperar predicadores espectaculares que traigan dones de yo no sé qué tipo de sanaciones? La vida cristiana consiste en algo muy sencillo: hacer lo que Él nos dice, es decir, volver vida su evangelio, volver vida a su palabra. Esa es la vida cristiana, no es otra cosa distinta. ¿Hay algo más humano que la manifestación con rostro humano del Señor nacido de una mujer? ¿Hay algo más bello y más humano que la presencia del esposo en unas bodas? No unas bodas fallidas, porque no lo fueron, pero unas bodas que muestran ya la caducidad de un tipo de religiosidad
para la llegada de una nueva experiencia de fe en la relación esponsal y amorosa con el esposo que nos ama hasta entregar la vida en la cruz. Y allí la gran consigna para vivir como hijos e hijas de Dios: hagan lo que Él les diga. Y se vuelve para todos nosotros el gran proyecto de vida. Vivir así, vivir desde Jesús, haciendo lo que Él nos dice. Que el Evangelio sea lo que nos alimente diariamente. Que el Evangelio sea la palabra infaltable. Ustedes y yo que escuchamos noticias, ustedes y yo que vemos redes sociales, ustedes y yo que vemos celulares, que se ve a veces televisión, cosas así. Nuestra gente en muchos sitios también que trabaja el campo y sigue escuchando radio, etcétera, etcétera. Es decir, vivimos en un tren de comunicación impresionante, donde escuchamos todo tipo de mensajes. Y ustedes saben que por las redes circulan unos mensajes espantosos. Una serie de discursos absolutamente descalificantes, groseros, vulgares. ¿Cómo no nutrir diariamente nuestra vida de la palabra, del Evangelio? Hagan lo que Él les diga, porque ese es el camino de construcción de la vida. Ese es el camino de construcción de una vida según el proyecto de Jesús, como hijos e hijas y no como personas esclavas de nadie. Ni de un poderoso que nos quiere someter, ni de un ideólogo que nos quiere lavar a nosotros la mente, ni de el que tiene tendencias y las tendencias van por aquí para que pensemos de una manera o para que actuemos de una manera. La libertad de las hijas y los hijos de Dios expresada en el Evangelio de Cristo, hagan lo que Él les diga. Y para ello, junto a ello, para que eso sea posible, una presencia hermosísima, femenina, encantadora, maternal, María Nuestra Señora. Hoy honrada aquí en este lugar, en este santuario, y desde aquí mucha gente más la honramos como la auxiliadora, cercana a nosotros en este caminar de la fe, cercana a nosotros en de las dificultades que la vida nos presenta, porque las presenta diariamente, cercana a nosotros con presencia maternal para consolarnos, cercana a nosotros para animarnos como ella vivió también, cercana a nosotros en las cruces de la vida y en las pruebas de la vida como ella estuvo precisamente también junto a la cruz. Y ahí fue donde nació su maternidad universal para nosotros. Fue en la cruz, fue en la vida entregada por amor. Mi querida comunidad, qué imagen tan hermosa la que nos presenta la palabra de Dios de hoy. La manifestación humana del amor del Señor en rostro humano que se llama Jesús. Nacido de las entrañas de una mujer, presente en la fiesta de la vida de un matrimonio, pero sabemos ustedes y yo al mirar el Evangelio, presente donde había enfermos, presente donde había una familia que lo recibía amistosamente en su casa, presente donde había un muerto, presente donde había una pecadora que iba a ser apedreada, presente donde había complot de extraños, mentirosos, sencillamente para apabullar al más débil y al vulnerable, y ahí presente con rostro humano para decir que el amor del Señor está presente y actuando en esta historia nuestra. Con Jesús el Señor, hoy presente en la palabra, hoy presente de manera especialísima en la Eucaristía. Y ahí, junto a Él y junto a nosotros, María. Hoy la invocamos con ese título lleno de confianza, nuestra auxiliadora, nuestro auxilio. Pues que cada quien con toda confianza sepa entregarle su vida a las manos amorosas de María Nuestra Señora y que ella sea nuestra compañera maternal, modelo de discípula, etcétera, a lo largo de toda nuestra vida. Hagan lo que Él les diga. Esa es la gran consigna de vida y la auxiliadora también nos lo repite. Vamos a tomarnos un momento en silencio para orar personalmente. Permitamos que la palabra del Señor toque nuestro corazón. Este hermoso texto de Pablo a Gálatas, este hermoso evangelio de Caná de Galilea y esta incomparable figura tan cercana a nosotros, María,
en este bellísimo caminar de la fe cristiana. Oremos un momento juntos en silencio.